Hay armas que se diseñan para no ser usadas, y hay alianzas que construyen su equilibrio alrededor de esa paradoja. En este episodio de Escudo Occidental, exploraremos una de las dimensiones más delicadas y estratégicas de la OTAN, el poder nuclear, su lógica de disuasión, sus límites operativos y su papel como garante silencioso de estabilidad global. ¿Cómo se decide sobre armas de destrucción masiva en una organización de consenso? ¿Qué países tienen capacidades activas y qué mecanismos existen para evitar su uso? Desde los tratados fundacionales hasta los dilemas modernos sobre modernización, transparencia y legitimidad, este capítulo nos lleva al corazón doctrinario de una alianza que responde al riesgo más extremo con la estrategia más contenida. Porque el poder nuclear en la OTAN no habla en voz alta, pero determina silenciosamente el lenguaje del equilibrio internacional. Bienvenidos a Escudo Occidental, OTAN y el poder nuclear, una producción de Global Diplomacy Leadership. Desde su fundación en 1949, la OTAN ha sido una alianza defensiva, pero tras el desarrollo armamentístico de la Guerra Fría, esa defensa implicó incorporar un componente nuclear. La disuasión nuclear dentro de la OTAN no busca enfrentar, busca prevenir. Su doctrina se basa en un principio clave. La existencia de estas armas reduce la probabilidad de que sean utilizadas. Este enfoque ha evolucionado a lo largo de las décadas. En los años 50 y 60, el concepto de destrucción mutua asegurada fue dominante. A partir de los años 90, se desarrolló una lógica de disuasión flexible, donde la amenaza no es absoluta, pero sí creíble. Hoy, la postura oficial de la OTAN es clara. El uso de armas nucleares sería considerado solo en circunstancias extremas de defensa, cuando se vean amenazadas la supervivencia de sus miembros. Esta doctrina se articula con un tratado internacional como el Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual todos los miembros de la alianza son signatarios. El Tratado de No Proliferación Nuclear establece 3 pilares. 1. No proliferación. 2. Desarme progresivo. 3. Uso pacífico de la energía nuclear. La OTAN, como organización, no posee armas propias, pero opera bajo la capacidad nuclear de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en coordinación con bases aliadas estratégicas en Europa. El poder nuclear en la alianza no depende solo de tecnología, depende de consenso político, responsabilidad jurídica y coordinación multinacional. Porque al tratarse de armas que redefinen el escenario, cada decisión sobre ellas debe superar el umbral institucional más alto, el de la precaución estratégica compartida. Aunque la OTAN no tiene arsenal propio como organización, 3 países miembros poseen capacidad nuclear activa. Si bien Estados Unidos es el principal garante nuclear de la alianza, su capacidad está integrada a la doctrina OTAN de disuasión, con armas desplegadas tanto en su territorio como en bases aliadas de Europa. Reino Unido mantiene una capacidad nuclear independiente centrada en un sistema Trident, con submarinos estratégicos que operan desde Escocia. Aún siendo autónoma, esta fuerza está alineada doctrinalmente con la defensa colectiva del Pacto Atlántico. Francia, por otro lado,
sigue una lógica diferenciada. Su disuasión nuclear es totalmente independiente, no está formalmente subordinada a la OTAN, aunque ha participado en ejercicios conjuntos y mantiene interoperabilidad técnica con fuerzas aliadas. Además de los países propietarios, existe un sistema de almacenamiento nuclear compartido en varias bases europeas bajo el llamado Acuerdo de Nuclear Sharing. Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Turquía. Estas instalaciones albergan bombas B-61 bajo el control estadounidense, pero con infraestructura y protocolos aliados para su posible empleo táctico, siempre bajo consenso político extremo. Estos acuerdos no significan que los países anfitriones tengan control sobre las armas. Significa que, en casos de crisis, podrían participar en su implementación siempre dentro del marco OTAN, bajo reglas de validación multilateral. Este sistema ha generado debates sobre autonomía, vulnerabilidad y legitimidad. Algunos países han pedido el retiro de estos arsenales tácticos. Otros definen su permanencia como garantía visible de compromiso colectivo. En conjunto, el poder nuclear en la OTAN no se reparte por igual, pero sí se coordina cuidadosamente, bajo la premisa de que la disuasión no se basa en volumen, sino en credibilidad, preparación y decisión compartida. El poder nuclear dentro de la OTAN no es estático, se moderniza, se revisa y se debate constantemente. Uno de los programas más controvertidos ha sido la actualización de las bombas tácticas B-61 y su versión B-61-12, diseñada para mayor precisión, interoperabilidad y con los aviones F-35 y menor dispersión colateral. Este proyecto, liderado por Estados Unidos, ha requerido inversiones multimillonarias y coordinación técnica con países anfitriones como Alemania, Italia y Bélgica. A la par, se ha implementado un proceso de renovación estratégica, donde fuerzas aliadas integran aeronaves, sistemas de comando y entrenamiento bajo los estándares de Nuclear Sharing. Pero esta modernización ha generado tensiones. ¿Es compatible con los compromisos del Tratado de No Proliferación Nuclear? ¿Representa una escalada silenciosa en un entorno que exige contención? ¿Y qué legitimidad democrática existe sobre decisiones tan sensibles? En varios países europeos, movimientos sociales y partidos políticos han cuestionado la permanencia de armas nucleares en su territorio. El debate no es técnico, es ético. ¿Debe una sociedad aceptar el riesgo implícito de albergar armas que por diseño no se deben utilizar? También existe la dimensión política interna de la OTAN. Algunos países quieren avanzar hacia el desarme gradual, otros defienden la disuasión como piedra angular del equilibrio. Este contraste ha generado llamados a mayor transparencia, procesos de revisión conjunta y creación de comités que analicen la viabilidad del arsenal nuclear en escenarios del siglo XXI. Porque el dilema no es solo técnico, financiero o militar, el dilema es institucional. ¿Cómo se sostiene una arquitectura de disuasión que exige una máxima preparación, pero que idealmente nunca debe aplicarse? En ese cuestionamiento, la OTAN enfrenta su mayor prueba: actualizar sin escalar, disuadir sin provocar y asegurar sin perder legitimidad ante sus propios ciudadanos.
Durante décadas, el poder nuclear fue el núcleo duro de la disuasión estratégica, pero en el siglo XXI las amenazas han mutado. Hoy, la seguridad transnacional se ve alterada por ciberataques masivos, campañas de desinformación, interrupción de cadenas críticas y conflictos híbridos que no se resuelven con explosivos, sino con algoritmos. Ante este panorama, surge una pregunta inevitable. ¿Sigue siendo útil el poder nuclear frente a amenazas que no tienen silos ni misiles? La doctrina OTAN ha comenzado a adaptarse. En los últimos años se han consolidado centros especializados como el Cyber Operations Center y el Joint Intelligence and Security Division, y nuevas unidades dedicadas a inteligencia artificial, análisis predictivo y resiliencia informática. La disuasión ahora incluye conceptos como interrupción de infraestructura digital enemiga, capacidad de respuesta ante ataques no cinéticos y prevención de sabotaje tecnológico y manipulación informativa. No se trata de reemplazar el poder nuclear, se trata de complementarlo con herramientas acorde al entorno híbrido contemporáneo. El ejemplo actual son los ejercicios liderados por el Centro de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN, que reúne expertos de más de 30 países para simular ataques masivos en redes energéticas, financieras y estratégicas. En este nuevo campo, la disuasión ya no se basa solo en el miedo, sino en la inteligencia anticipada, la resiliencia estructural y la interoperabilidad táctica. Porque aunque el poder nuclear sigue siendo el recurso extremo, la defensa real del siglo XXI exige respuestas que ocurren antes del impacto. El poder nuclear dentro de la OTAN no se exhibe, se administra, se contiene y se pone al servicio del equilibrio internacional. Desde doctrinas de disuasión flexible hasta mecanismos de control multilateral, la alianza ha desarrollado un sistema silencioso, pero esencial para preservar la estabilidad estratégica. Las armas que no se usan pero que existen, obligan a una gobernanza de alto nivel, donde política, tecnología y ética se entrelazan en decisiones que definen el siglo. Y aunque el arsenal se renueva, la verdadera defensa está en el consenso institucional, con la prudencia compartida y con la comprensión profunda de lo que significa responder sin detonar. En el próximo episodio de Escudo Occidental, nos elevamos literalmente hacia la dimensión espacial de la OTAN. Exploraremos cómo la alianza opera satélites, sistemas de vigilancia órbita, defensa antimisiles y capacidades geoespaciales críticas. Porque en un mundo donde el perímetro se diluye, la seguridad ya se piensa más allá de la atmósfera. Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Global Diplomacy Leadership, donde cada episodio elevamos la conversación estratégica. Escudo Occidental continúa.